Pantalla de mantenimiento del editor de documentos del distribuidor. La pantalla de plantillas de los documentos del distribuidor permite modificar y personalizar algunos documentos de toda la documentación, así como crear documentos nuevos si se desea. No todos los documentos que conforman la documentación son editables, por lo tanto, no pueden ser modificados, aunque existen varios documentos que sí pueden ser personalizados, como por ejemplo, cláusulas, contratos, etc. La utilización del editor de documentos tanto del distribuidor como del cliente final puede ser algo compleja, por ello no se recomienda su uso ni importar documentos, a no ser que realmente sea necesario ofrecer documentación personalizada distinta de los documentos ofrecidos por defecto por la aplicación. En el caso de haber importado los documentos por error, deberemos borrarlos en su totalidad, para que los clientes vuelvan a utilizar los documentos del sistema. De lo contrario, tendremos que estar pendientes de si aparecen nuevos documentos o si existe alguno mejorado que debamos importar para reflejarlo en la documentación de los clientes. Si finalmente desea personalizar la documentación por defecto, deberemos entender la lógica de funcionamiento de los documentos editables. Y para ello nos ayudaremos del siguiente gráfico, donde vemos representado un distribuidor con sus respectivos clientes y las plantillas de documentos base del sistema. Los documentos base o del sistema de la aplicación son utilizados por defecto, si fuéramos a imprimir la documentación de cualquiera de los clientes del distribuidor. Es decir, de manera inicial, todos los clientes utilizan como plantilla los documentos del sistema en el momento de imprimirlos. Si, por ejemplo, quisiéramos personalizar solo la documentación de uno de los clientes del distribuidor, podríamos dirigirnos al editor de documentos de dicho cliente y desde dicha pantalla importar los documentos o plantillas base del sistema para su modificación y personalización. Una vez personalizada la documentación de dicho cliente, este pasaría a utilizar sus propios documentos a la hora de imprimirlos, mientras que el resto de clientes seguirán utilizando las plantillas o documentos base del sistema. Otra opción que podemos utilizar en el caso que el distribuidor requiera personalizar la documentación para todos sus clientes es importar desde el editor de documentos del distribuidor los documentos base del sistema. En el momento que el distribuidor decide utilizar la documentación personalizada, todos sus clientes, excepto los que tengan su propia documentación, pasarán a utilizar automáticamente los documentos del distribuidor, en lugar de los documentos base del sistema. De esta manera, cualquier cambio efectuado en los documentos del distribuidor automáticamente estará disponible para cualquier cliente en el momento de la impresión. También, si el distribuidor lo requiere, puede personalizar exclusivamente la documentación de uno o varios clientes. Para ello, simplemente debe dirigirse al editor de documentos del cliente deseado e importar los documentos, donde podrá escoger entre importar los documentos base del sistema o los documentos personalizados del distribuidor. Una vez importado, por ejemplo, los documentos personalizados del distribuidor al cliente, estos podrán ser personalizados, y una vez personalizados, el cliente pasará a utilizar sus propios documentos a la hora de imprimirlos, mientras que el resto de clientes seguirá utilizando para su impresión los documentos personalizados del distribuidor. Hay que tener en cuenta que si el distribuidor realiza un cambio en algún documento en concreto de su propia documentación, el cambio solo se reflejará en la documentación de aquellos clientes que estén utilizando las plantillas de documentos personalizados del distribuidor, por lo que si queremos reflejar el cambio del documento en los clientes que dispongan de su propia documentación personalizada, deberemos acceder al editor de documentos de dicho cliente e importar el nuevo documento o el documento modificado del distribuidor para actualizar el documento del cliente. También, si quisiéramos que alguno de los clientes que dispongan de su propia documentación personalizada volviera a utilizar la documentación personalizada del distribuidor, simplemente tendríamos que eliminar desde el editor de documentos del cliente toda su documentación. Al eliminar la documentación del cliente, este pasará automáticamente a utilizar de nuevo los documentos personalizados del distribuidor. En el caso que el distribuidor, por ejemplo, ya no quiera utilizar la documentación personalizada para todos sus clientes, existe también la opción desde su editor de eliminar todos sus documentos personalizados,
de manera que todos sus clientes pasarán a utilizar nuevamente los documentos base del sistema, excepto aquellos que aún dispongan de su propia documentación. Ahora que hemos entendido el funcionamiento básico de utilización de los documentos, podemos pasar a explicar el propio funcionamiento del editor de documentos del distribuidor. Lo primero que haremos es dirigirnos al menú de herramientas del distribuidor. Plantillas, documentos. Una vez abierta la pantalla, y si es la primera vez que la ejecutamos, nos aparecerá una explicación del funcionamiento explicado anteriormente, y donde decidiremos si importar la documentación base del sistema en el caso que realmente queramos personalizar la documentación. Pulsaremos en Aceptar y en la pantalla de confirmación pulsaremos nuevamente en Aceptar para realizar la importación de documentos. Una vez copiados todos los documentos, ya tendremos acceso a la pantalla del editor, donde podemos modificar, crear o eliminar documentos. Lo primero que vemos es el código del documento, que sirve para ordenar y especificar un código a los documentos. Además, permite buscar los documentos introduciendo su código. Por ejemplo, podríamos buscar un documento con código 4 y pulsar en el siguiente botón. A continuación del código, tenemos el nombre del documento, que también será el nombre que aparecerá impreso en el pie del documento. Seguido, tenemos un desplegable, que sirve para indicar el tipo de documento. Existen varios tipos de documentos, por ejemplo, cláusula, LSSI, contrato, genérico, etc. Al lado del tipo de documento tenemos también una casilla que permite marcar el documento como borrador, de manera que en el momento de imprimir la documentación, los documentos marcados como borrador no serán imprimidos, ni tampoco podrán verse ni importarse desde un cliente final. Justo debajo tenemos las acciones a realizar en el momento de crear un cliente, donde las dos casillas deben de estar siempre marcadas. Además, debemos indicar el número de veces que deseamos que se imprima el documento. Hay que tener en cuenta que algunos documentos se imprimen dependiendo de otros registros existentes en la aplicación. Por ejemplo, si existen 4 registros de trabajadores e imprimimos un documento de trabajadores donde hemos especificado realizar 2 copias, el resultado final serán 8 documentos, uno por trabajador más su copia. Después de las acciones a realizar, tenemos un campo de descripción del documento, donde podremos insertar notas, recordatorios o una breve descripción del tipo de documento. Dicho campo es solo para uso interno. A continuación, podemos ver los botones u opciones de mantenimiento, como el botón de importar documentos, donde podremos importar los documentos del sistema nuevos, modificados o actualizados que puedan aparecer. Dichos documentos siempre estarán disponibles para su importación. Para importar, por ejemplo, un documento, simplemente lo seleccionaríamos y clicaríamos en el botón Añadir. Acto seguido, ya tendríamos una copia en nuestro editor, lista para ser personalizada. A continuación del botón Importar, tenemos el botón Nuevo, que utilizaremos siempre que queramos crear un nuevo documento. El botón Modificar, que utilizaremos siempre que queramos editar o modificar un documento existente. El botón Cancelar, que utilizaremos cuando queramos cancelar una operación de nuevo o modificación, antes de ser guardada. Seguido tenemos los botones de navegación, que utilizaremos para recorrer los documentos existentes, o también podemos utilizar el botón para visualizar o seleccionar directamente los documentos o registros mediante una lista. Con lo cual, disponemos de 3 maneras de recorrer o seleccionar los diferentes documentos, mediante el campo de código, las flechas de dirección o la lista de documentos. A continuación, tenemos los botones de eliminar, que sirven para eliminar el documento actual o todos los documentos existentes en un solo paso. Abajo vemos también un desplegable, que sirve para previsualizar el documento actual o los diferentes tipos o grupos de documentos existentes. Por ejemplo, si previsualizamos los documentos de tipo cláusulas, se imprimirán todos los documentos que estén clasificados en el grupo de tipo de documento cláusulas. Ahora que ya hemos visto todas las opciones de mantenimiento de los documentos, podemos fijarnos en las opciones de formato del documento en sí, donde podremos modificar el tipo de fuente, el tamaño, la negrita, la alineación, etc.
Vemos también una opción especial, que es la opción de insertar, donde encontraremos variables específicas de cada tipo de documento, que podremos insertar en el mismo. Dichas variables serán sustituidas y cumplimentadas con sus respectivos valores en el momento de imprimir el documento. Hay que tener en cuenta que si previsualizamos los documentos desde el distribuidor, estas variables aparecerán a modo de presentación sin cumplimentar. Para que aparezcan cumplimentadas, deberemos imprimir la documentación desde un cliente final. Para ver un caso práctico de creación de un nuevo documento, haremos clic en el botón Nuevo. Indicaremos un nombre de documento que para este caso será Contrato Usuarios Demo. A continuación, indicaremos el tipo o grupo de documento del que formará parte el nuevo documento, que para este caso será Trabajadores y Usuarios. Hay que aclarar que todos los documentos editables disponibles forman parte de un grupo o tipo de documento, por lo que si creamos varios documentos de tipo cláusulas, dichos documentos aparecerán impresos junto a todo el resto de cláusulas. Además, hay ciertos tipos de documentos que serán accesibles desde otras partes de la aplicación, como en este caso el tipo de documento de trabajadores y usuarios, que además de imprimirse con toda la documentación, también podremos imprimir desde la pantalla de mantenimiento de autorizaciones. Una vez seleccionado el tipo de documento, indicaremos un 2 en el número de copias, que queremos que se realicen cada vez que se imprima dicho documento. Seguidamente, procederemos a indicar una breve descripción del documento, por ejemplo, documento demo de usuarios. Una vez terminado, pasaríamos a editar el cuerpo del documento, donde escribiremos algo sencillo. Por ejemplo, un título en negrita que será contrato y una simple línea, por ejemplo, documento a firmar por el siguiente usuario o trabajador. A continuación, nos dirigiremos a la opción de insertar variables, para ver las variables disponibles para el tipo de documento trabajadores y usuarios. Lo primero que vemos son una serie de variables comunes disponibles para todos los tipos de documentos. Si, por ejemplo, hacemos clic encima de una variable, veremos una breve descripción del valor, con el que será complementada cuando se imprima el documento. Seguidamente vemos las variables exclusivas para el tipo de documento, trabajadores y usuarios, que podemos utilizar en nuestro documento. Para introducir la variable, haremos clic en el documento, para posicionar el cursor en el lugar que queramos introducirla. Posteriormente, haremos doble clic encima de la variable deseada, y esta será insertada en el documento. Una vez hecho esto, ya tendremos nuestro nuevo documento terminado y disponible para todos los clientes del distribuidor. Así que procederemos a guardar el documento y a previsualizarlo para ver el resultado. Bien, aquí tenemos nuestro nuevo documento, pero como podemos comprobar, la variable no ha sido sustituida por su valor, ya que estamos previsualizando el documento desde el editor del distribuidor. Para ver el documento debidamente cumplimentado, podremos hacerlo imprimiéndolo desde el apartado de impresión de un cliente final, o accediendo, por ejemplo, a la pantalla de mantenimiento de autorizaciones. Para acceder a la pantalla de autorizaciones de un cliente final, en primer lugar cerraremos el editor de documentos del distribuidor. Seleccionaremos un cliente final y nos dirigiremos al apartado de documentos, mantenimiento de anexos y autorizaciones. Dentro de autorizaciones nos aseguramos que existen usuarios o trabajadores dados de alta. Como podemos ver, existen 2 usuarios actualmente, por lo que podemos imprimir documentos sin problemas. Para imprimir el documento que hemos creado anteriormente con los usuarios existentes, simplemente haremos clic en el listado de las opciones de impresión y podremos comprobar que aparece el nuevo documento creado anteriormente. Una vez seleccionado el documento, pulsaremos en el botón Imprimir. Escogeremos imprimir el documento con el usuario actual o con todos los usuarios existentes. Una vez impreso, veremos cómo aparecen varias copias cumplimentadas con el nombre de usuario, en lugar de la variable que introducimos en el editor. Adicionalmente, podemos comprobar cómo se han impreso 4 documentos, al haber indicado en el editor la opción de 2 copias, es decir, un documento por cada usuario
más su respectiva copia. Ahora que hemos visto el resultado final del documento, para finalizar, podemos echar un vistazo al editor de documentos del cliente final, a modo de pincelada. Para ello, podemos acceder desde el apartado de documentos, editor de documentos o, desde más opciones, editor de documentos. Una vez abierto, podemos ver que es exactamente igual al editor del distribuidor, por lo que el cliente final también dispone de la posibilidad de tener su propia documentación, independiente del distribuidor, o de los documentos base del sistema. Así que, para disponer de documentación exclusiva para este cliente, simplemente pulsaremos en aceptar 2 veces y, automáticamente, si el distribuidor dispone de documentación personalizada, esta será importada al editor del cliente. En caso contrario, se importaría la documentación base del sistema o aplicación. En el momento que el cliente dispone de su propia documentación, este queda completamente desvinculado de la documentación del distribuidor o de los documentos base del sistema. Si echamos un vistazo a los documentos, podemos ver cómo se encuentra el documento que creamos anteriormente desde el editor del distribuidor. Ahora, podríamos, si quisiéramos, modificar nuevamente este documento, de manera que, mientras el distribuidor seguirá teniendo el documento anterior, el cliente estará utilizando su propio documento modificado. Hay que recordar que si un cliente dispone de su propia documentación, queda completamente desvinculado de los documentos del distribuidor. Por lo que si el distribuidor crea un nuevo documento para todos sus clientes, deberá importar de manera manual el nuevo documento, mediante el botón Importar, desde todos aquellos clientes que dispongan de su propia documentación. Y bien, hasta aquí hemos visto la pantalla o editor de mantenimiento de los documentos del distribuidor y un pequeño repaso del editor de documentos del cliente final.